Hemos escuchado la palabra de Dios y tanto la profecía o el profeta Daniel, que nos ha hablado en concreto de un reino que está presente, de un Dios que nos acompaña, se hace también una realidad hoy. Lo mismo podríamos decir con el profeta Jas, que hace referencia al Hijo del Hombre. Y nosotros en el mismo Salmo, de alguna manera, hemos atestiguado este reinado de Dios, la soberanía de Dios, manifestada ya propiamente en Jesucristo, Señor nuestro. Les recuerdo que se ha estado todo este tiempo proclamando una palabra en referencia justamente al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Se compara el reino de Dios, ya sea con miles de ejemplos, o Jesús habla en parábolas, es decir, sacando ejemplos de la vida cotidiana normal, la aplica al reino de Dios, para testificar una cosa en concreto, que este reino está presente también en medio de nosotros. Esta es una realidad palpable, visible, que aunque nosotros no necesariamente contribuyamos a este reino, o no queramos que se haga presente, en realidad el poderío, la soberanía de este reinado está presente en medio nuestro, porque es la forma de ser de Dios, es la forma de actuar de Dios. Por tanto, queridos hermanos, yo creo que de verdad es una hermosa y grande conclusión de todo este tiempo de la palabra, del anuncio del reino de Dios, justamente en esta festividad hoy de la transfiguración del Señor, es decir, Jesús tomando a sus discípulos, algunos de ellos, sube a una montaña y dice de inmediato la palabra, y allí se transfiguró. Sus vestiduras eran blancas, su aspecto ya era diferente, es decir, muestra su gran soberanía sobre este mundo. Es lo que también decíamos otra vez en el Salmo. El Señor reina, el Señor se transforma, el Señor se hace visible en medio de este mundo o sobre este mundo, para que su salvación, su liberación, su vida, su voluntad se hagan presente en medio de nosotros. Y de esto son testigos sus discípulos y espero también nosotros. Pero vean que también hay un aspecto que a mí me parece fundamental y este año me gustaría recalcar en esta festividad. Es el derecho de que están presentes en la transfiguración del Señor, por un lado Elías y por otro lado Moisés. Elías sabemos que representa al mayor de los profetas, aquel que anuncia y denuncia, aquel que anuncia la vida de Dios, la salvación de Dios, aquel que trae la buena noticia, es el mensajero de la paz, aquel que denuncia porque exige que los seres humanos revolvamos nuestra mirada a Dios. Es la síntesis propiamente de toda la palabra de Dios hecha en este mundo, realizada en este mundo, anunciada en este mundo. Por eso decimos, es el profeta de los profetas, la palabra de Dios que se hace presente y que más tarde será justamente palabra en mayúscula, hecha y realizada en Jesucristo, y es el preámbulo o el anuncio de Jesucristo lo que iba a venir. Es el gran profeta, es el anunciador de Dios mismo. Pero por otro lado aparece Moisés. Conocemos nosotros la historia de Moisés e inmediatamente cuando escuchamos mencionar a Moisés nos referimos a la constitución de un pueblo. Estos que eran esclavos, estos que han padecido, estos que son unos pobres, miserables sin identidad, a estos Dios los ama profundamente y envía a su caudillo, Moisés,
para hacerlo libre, libre de la esclavitud, libre de cualquier atadura, y lo acompaña por el desierto, al punto de darles la tierra prometida. Y repito, constituirlo como pueblo. Vean qué relación enorme, enorme y grande existe también con nuestra patria Bolivia. Libre, soberana, independiente. Ciertamente podemos hacer mención a nuestros héroes, ciertamente podemos hacer mención a nuestro pueblo, a cuánta gente que ha buscado y ha procurado y ha conseguido esta independencia. Sin embargo, también si nosotros en la lectura de la fe de nuestra historia tenemos que decir, es Dios que permite, que gesta un pueblo, es Dios que lo hace también soberano. Por eso tantas imágenes que acompañan, ya sea de santos, la misma Virgen y todos los demás, que acompañan justamente a esta liberación, a esta constitución de un pueblo que tenga identidad, un pueblo que pueda libre y soberanamente también manifestar incluso su fe. Ojalá, hermanos míos, que este hecho de la participación de Dios en nuestro territorio, en nuestra sociedad, nos constituya a nosotros como un verdadero pueblo. Una sociedad que busque el bien de todos. Una sociedad que se puede entender entre hermanos. Una sociedad que puede enfrentar sus adversidades y sus problemas juntos. Una sociedad que, amándose los unos a los otros, puedan de verdad tener siempre los lazos de mayor protección, incluso sobre todo aquellos más desprovistos, o los pobres, o los huérfanos, o los niños, o las mujeres. Que seamos capaces de enfrentar toda adversidad, políticas contrarias, que seamos capaces de vislumbrar una buena economía, que seamos capaces de ir contra situaciones que son flagelos para nuestra sociedad, para nuestro pueblo. Por ejemplo, el narcotráfico, la corrupción, flagelos verdaderos, la trata y tráfico de personas, flagelos para nuestra sociedad. El ataque constante a la familia. Hermanos míos, esto estamos hablando de problemas sociales, no hablamos de problemas naturales o problemas que tenemos que enfrentar también de la naturaleza, lo que sea, que también es importante poder enfrentarlos y tener la luz para que aquello que dice el Señor se cumpla. No teman, no teman. Pero ahí depende también de que si nosotros de verdad constituimos una nación libre, una nación de hermanos, una nación que puede de verdad desarrollarse justamente porque Dios mismo nos lo está dando, nos lo está pidiendo, nos lo está encomendando, capaces de transfigurar tantas cosas. ¿Acaso las leyes no necesitan ser transfiguradas, transformadas seriamente para el bien común? ¿Acaso nuestra sociedad no tiene que ser transfigurada? ¿Acaso nuestros corazones no tienen que ser transfigurados? Que sea pues el Señor que en este día de independencia, en este día de nuestra fiesta, nos conceda también este espíritu al cual Él mismo nos está regalando y nos llama a ser.